Igual que ayer, Roberto Alcaraz, responsable de la formación de Casanova Photo, cierra esta jornada de Photo Week 2020. Hoy, en sus historietas sobre historias, nos hablará de un momento que supuso la democratización de la fotografía, de la guerra y de la fotografía amateur. El material que aparece en estas charlas proviene del departamento de colección de Casanova Photo. Como ya sabes, somos una empresa que se dedica a la compra y venta de material y poseemos un extenso catálogo de productos de ocasión y de artículos de coleccionista que están a tu disposición en nuestras tiendas. Ya sabes, comparte el hashtag Casanova Photo Week para que tus contactos puedan participar también en estas sesiones. Desde su presentación en público, la fotografía fue una tecnología que se expandió como la pólvora. En muy pocos años había fotógrafos en los 5 continentes. Los estudios fotográficos se contaban por miles y la cantidad de patentes y nuevos procesos, tanto químicos como ópticos, era abrumadora. Aún así, seguía siendo una práctica un tanto elitista, ya fuese por su precio como por los amplios conocimientos que se debía tener. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, podríamos decir que no había ningún estándar. Cada fotógrafo utilizaba un proceso distinto: placas metálicas, placas de vidrio, colodión húmedo, papel a la albúmina, papel salado, y de pronto se inventa la placa seca, algo muy parecido al carrete fotográfico que todos conocemos. Por aquel entonces, un muchacho casi adolescente trabajaba de contable en un banco de Rochester, aunque tenía una obsesión con la química y la fotografía. Se trataba de George Eastman. En 1878 desarrolló una máquina para sensibilizar placas secas a escala industrial. Solo tenía 24 años. La empresa tenía tanto éxito que abandonó su trabajo de contable y comenzó a amasar una pequeña fortuna. Al poco, tuvo la idea de utilizar esta emulsión sobre papel, aunque lo que resultó un bombazo fue cuando logró producir esas placas secas sobre celuloide y distribuirlas en un rollo. Esta tecnología es la que se sigue usando hoy por hoy, es lo que conocemos como un carrete fotográfico. Aparte de tener talento químico, tenía un don especial para el marketing. Aunque todo le iba muy bien, no se conformó y en 1888 lanzó su primera cámara fotográfica cargada con su propia película. Su instinto debió decirle que The Eastman Dry Plate & Co. era un nombre con poco gancho comercial y decidió llamarla Kodak. ¿Os suena de algo, verdad que sí? La cámara valía $25. Era cara para la época, pero mucho más barata que otras cámaras. Era de cartón, por tanto ligera. Venía cargada con 100 fotos y cuando acababas la mandabas a Kodak. Te la devolvían cargada con 100 fotos más y las expuestas ya venían copiadas en papel. Todo esto por un módico precio, claro. Pero lo más importante es que cualquiera podía usarla. Era tan fácil que su eslogan rezaba: tú aprieta el botón y nosotros haremos el resto. Pronto salió la Kodak II, con algunas mejoras, pero el éxito definitivo vino con la Kodak Brownie, también de cartón, también precargada, pero al precio de $1. Sencillamente, Eastman puso en manos del gran público la fotografía. Ya no era un asunto de profesionales o artistas, nacía la fotografía amateur. A sus 44 años, George ya había ganado su primer $1.000.000 de los de la época. Y la fotografía cambió radicalmente para siempre. Su modelo de negocio era muy bueno, la cámara era muy barata y el margen estaba en el material fungible y en el procesado de este material. Y todo esto lo supo acompañar de un gran apoyo de marketing. En casi cualquier lugar había establecimientos colaboradores autorizados. En pocos años había vendido millones de cámaras y Kodak era el mayor empleador de Rochester y el señor Eastman poseía una de las 10 mayores fortunas de los Estados Unidos. Aunque realmente no os quería hablar de esto, sino de otra cámara
que Kodak lanzó, con una filosofía similar a la Brownie en cuanto a facilidad de uso, pero el carrete era intercambiable, era metálica y tan compacta que la llamaron Kodak Vest Pocket, es decir, bolsillo de chaleco. Realmente era una cámara muy pequeña que cabía en un bolsillo. Sencillamente contaba con 2 velocidades de obturación, un 50avo y un segundo partido 25, y siempre estaba enfocada a la hiperfocal. Se fabricaron numerosos modelos y en poco tiempo se habían vendido 2 millones de unidades. Pero lo más curioso de estas cámaras fue su campaña de marketing. Se la conoce como la cámara de los soldados. Por aquellos años tenía lugar la Primera Guerra Mundial y tuvieron la genial idea de conseguir que multitud de soldados se llevasen esta cámara a la guerra y captasen su propia experiencia en primera persona. Gracias a eso, la Primera Guerra Mundial es un conflicto del que tenemos muchos documentos gráficos no controlados por gobiernos o por agencias de información. Son testimonios directos, contados en primera persona, sin otro interés que el de documentar un instante. Cuando no hay filtro ni intención, las imágenes no son ilustraciones para una narrativa, las imágenes son la propia narrativa. Eso ha sido muy valioso para los historiadores. Creo que estas imágenes y tantas otras son un buen homenaje al fotógrafo amateur y demuestran la importancia de la democratización de un medio. Y creo que estas imágenes cumplen con ese precepto de Robert Capa, que dice que si tu foto no es lo suficientemente buena, es que no estás lo suficientemente cerca. Actualmente pasan cosas similares con los teléfonos móviles, que son las Brownie de la actualidad. Siempre llevamos uno encima y en muchas ocasiones sirven para documentar hechos noticiables. La diferencia es que esas fotos antes quedaban en casa a la espera de que alguien las descubriese y hoy se publican rápidamente en redes sociales, aunque eso ya es un filtro, ya implica cierto nivel de control. Mi reflexión sigue la estela de la charla de ayer. Posiblemente había mucha gente dispuesta a contar sus historias, recopilar sus recuerdos, documentar sus viajes, pero sencillamente no lo hacían porque no había una respuesta tecnológica que lo permitiese. Muchas veces escucho comentarios negativos sobre la fotografía con teléfono móvil o la saturación de imágenes o argumentos por el estilo y me hacen gracia. Yo creo que es muy bueno que todo el mundo tenga contacto con una cámara, sea del tipo que sea, y aprenda a usarla para cumplir sus expectativas, igual que todos tenemos contactos con un bolígrafo y todos sabemos usarlo. Lo absurdo es pretender que todos escribamos obras maestras y lo deseable es que todos sepamos escribir y sobre todo leer.